Vamos a conversar con la doctora Victoria de la Cruz sobre las diferencias que existen entre las pruebas de antígenos y las pruebas PCR. Doctora, muy buenos días y feliz viernes. Feliz viernes, Lady, para todos, pero siempre con la salvedad de que es un viernes para cuidarnos. O sea, lamentablemente seguimos en pandemia, pero hay que cuidarse. Ahora ha surgido mucho la confusión de las personas en cuanto a las pruebas. Yo tengo para decirle que desde que comenzó la pandemia, recuerden que va sobre la marcha, comenzaron a determinarse pruebas más específicas y con mucho más cautela. ¿Por qué? Porque comenzó una prueba rápida que se hacía sacando sangre de la pulpa del dedo, y esta era como una prueba casera, como una prueba como la del embarazo, que son pruebas que usted puede comprar en la farmacia y hacerla. Bueno, pues esa se descartó porque ustedes saben, era muy imprecisa y quizás hasta los mismos laboratorios o quienes la producían no era de buena calidad, quizás, ¿verdad? En ese momento se usaba rápido, sobre todo teniendo en cuenta la gran población infectada, en donde hay, por ejemplo, grupos muy grandes de personas o actividades que quieran hacer rápido estas pruebas. Bueno, tiene su uso más o menos, pero la calidad no es la misma. Y lo que se veían eran dos rayitas, IgM y IgG, y le decía, usted la tuvo, usted la tiene, usted es positivo ahora o ya la padeció. Bueno, la cuestión es que era bien imprecisa para las personas entenderla rápidamente, y hoy en día lo que nos auxiliamos es del hisopado, que ustedes han oído, la prueba de antígenos, también ya desde el inicio la PCR, que es lo más específico, pero también surge otra que la gente habla de los anticuerpos. Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando hablamos de antígeno, el antígeno es lo que hace que tu organismo produzca los anticuerpos. Entonces, cuando tú haces el hisopado en la nariz, tú buscas una proteína que tiene que ver con el virus para ver si se detecta. Ahí hablamos de los antígenos y te dice detectado, no detectado, igual que la PCR, que te dice positivo, negativo o detectado, no detectado, porque se detectó esa proteína que se buscaba en el hisopado. Ahora bien, nosotros siempre hablamos, tenemos que decir que la verdad que es una prueba rápida, sencilla, y que se conoce el resultado mucho más rápida, ¿verdad? Entonces eso ayuda a que la propagación no sea tan rápido, porque cuando usted testea, que es lo que decimos, hacer test todo el tiempo, eso ayuda a que detectemos los casos más contagiosos y se frena la propagación, porque inmediatamente usted dice, usted está positivo, tránquese, usted está positivo, tránquese, recójase, para no contaminar más. O sea, ese es el truco de esta prueba, yo le digo honestamente, porque cuando tú dices tú estás positivo, no es ahora sal, o ahora tú no tienes síntomas, pero tienes que aislarte para entonces cortar un poco la cadena de contagio. Entonces, como le digo, lo que se detecta es la proteína que se encuentra en la superficie del virus. Y nosotros, cuando hay picos de la infección, esta prueba es importantísima porque uno puede hacerla más rápido y así puede rápidamente detectar la mayor cantidad de casos y no esperando 2 días o 1 día y medio cuando está la prueba de PCR, que entonces tardamos mucho más. Pero la verdad es que nosotros sí tenemos confiabilidad cuando usamos esos antígenos, que vuelvo y le digo que no es lo mismo que la prueba ahora que ustedes oyen de anticuerpos, que muchas personas quieren hacerse su prueba de anticuerpos y no, independientemente de esto, el médico puede tener unos requisitos para querer hacerla. Esta prueba de anticuerpos que uno hace cuantitativa es una prueba serológica, quiere decir que es de sangre, una muestra de sangre que uno toma, y con esto uno va a determinar la IgM, que es ese anticuerpo que se produce cuando tienes el virus inmediatamente, y la IgG, que nos va diciendo ya
la capacidad que tienes de defensas, o sea, la cantidad de anticuerpos que ha generado, ya sea porque tengas la infección, la hayas tenido, la IgG, o ahora por la vacuna. Cuando tú te haces la prueba, después de vacunado, 15 días después, se puede medir la cantidad de IgG que tiene, y la primera dosis, la segunda dosis, o sea, eso se puede ir evaluando, pero nosotros los médicos lo usamos cuando queremos, por ejemplo, tomar plasma de un paciente para hacer donación a un paciente, en otro paciente grave. Eso se determina mucho porque ahí uno ve la capacidad de anticuerpos que tiene para ayudar a defender a otro organismo que quizás tiene lo que hemos hablado, inmunidad floja, que no no tiene esos anticuerpos de manera rápida o un número que nos satisface. Entonces, es importante, yo no le mando a hacer eso a todo el mundo, no hay necesidad, nosotros estamos ante una pandemia que realmente, si usted no se la hace, porque usted se la haga, no quiere decir que usted no se va a cuidar. Es decir, hay gente que dice, yo quiero saber la cantidad de anticuerpos, lo fuerte que yo estoy, pero eso no te quita dejar de cuidarte. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos no sabemos ni el tiempo que esto dure, ni si puedes tener reinfección. Esperamos que no, pero puede que sí. Entonces, ante las dudas, por una nueva variante que aparezca, por algo que aparezca que no sea lo suficiente, esa inmunidad que tú tienes, no me cierres el caso, no diga, no, ya yo jamás eso me va a volver a dar. Al contrario, siempre le decimos, una persona que se ha enfermado, que ha dado positiva, que tiene todos estamos en el mismo nivel de cuidado, todos, nos haya dado o no, porque entiendo que hay comportamientos que la gente hace diciendo conclusiones sobre su propia cuestión. Bueno, sí, yo entiendo. Por ejemplo, si tú vas a cuidar a un paciente positivo porque tienes que llevarlo a hacer una prueba o algo y te ha dado COVID, pues tú te sientes más seguro que otro que no le ha dado, porque tienes unos anticuerpos. Vamos a pensar así, o estás totalmente vacunado y te sientes un poquito más confiado, pero realmente te puedes contagiar. Entonces, por eso, las medidas seguirán siendo las mismas de prevención en cualquiera de los casos que midamos. Entonces, el médico decide, se le hizo una prueba de antígenos, que es el hisopado, dio positivo, no hay dudas, tiene sintomatología, el médico trata, probablemente es asintomático, no tiene ningún síntoma, el médico también lo observará, no le va a bombear una cantidad de medicamentos porque dio positivo, no necesariamente, porque hay gente que desde que da positivo, aunque no tengan nada de síntoma, comienzan a tomar medicamentos y a bombardearse cosas sin el médico estar de acuerdo. Algunos se pueden manejar, porque recuerden que cuando estamos tratando este virus, estamos tratando síntomas. Y cuando usted quiere prevenir gravedad de un paciente, usted entiende, le hace otras pruebas de sangre que va a determinar si el paciente puede complicarse. Entonces, por eso usted no puede tomar decisiones, siempre va a ser de la mano del médico que le diga, sí, hay que hacerte otros análisis para ver si te puedes complicar. Pero si no tiene nada de síntomas, usted puede agarrarse de la mano del médico, porque no necesariamente tiene por qué no hacerlo. Usted va a llamar a su médico, va a llamar al médico, estoy positivo, no tengo síntomas, y el médico le dirá qué hacer, valorará si usted es diabético, si usted tiene sobrepeso, si usted sufre de la presión. Todo lo va a determinar para él ir observando qué puede hacerle y qué no, pero no nos apresuremos. Ahora, es importante, tiene su utilidad, y nosotros estamos confiados en esas pruebas de antígenos y también de PCR. O sea que no hay duda, pero recuerden, como le digo, que después de la pandemia siguen las investigaciones, están haciéndose más estudios y llegarán fórmulas diferentes. Entonces, por eso nosotros hemos cambiado la tecnología, lo que se está usando, pero en realidad es para más seguridad y facilidad de diagnosticar cada caso.
Y qué bueno, doctora, que usted hace las aclaraciones, sobre todo porque he escuchado de personas que se realizan la prueba de antígenos y dicen, bueno, yo no tengo, mi sistema inmunológico está muy bien y no tengo por qué pues ponerme la vacuna contra el COVID-19, y eso es un grave error, doctora. Claro que sí, porque oye, ¿qué pasa? Si te dio la infección y te hiciste anticuerpos y aparece que te dio, esos anticuerpos, así como están en un nivel, pueden caer. Nosotros los médicos no tenemos seguridad. Se espera que sea 6 meses, se espera que sea más tiempo. Incluso entonces con la vacuna tenemos la duda de cuánto tiempo va a durar esa IgG, ese fortalecimiento en ese sistema inmune de cada persona, porque es diferente cada persona, no me reacciona igual, con la misma vacuna, la misma edad. Yo puedo tener 2 personas con un sistema inmune totalmente diferente a la misma edad, le pongo la misma vacuna, me reacciona mejor que otro, cada quien reacciona diferente, pero el tiempo que puede durar ese mecanismo de defensa, ahí lo vamos a ir determinando a través del tiempo. Ya algunos dicen que 8 meses, otros que 1 año, otros que puede ser muchos años más, o sea, todo se está valorando al mismo tiempo que está ocurriendo la pandemia, porque el tiempo que nos va a decir todo lo que puede surgir con estos anticuerpos, cuánto voy a defenderme, cuánto tiempo, sobre todo lo más importante, cuánto tiempo me voy a defender de esta infección. Y a la vez, cuando viene un refuerzo, porque quizás necesito prolongar esos anticuerpos mayor cantidad de tiempo para fortalecerlo. Pero como le digo, todo está en estudios y todo se va haciendo. De todos modos, hay personas que quieren hacérsela, pero no le va a cambiar su parámetro porque originalmente usted tiene siempre que seguir cuidándose. Eso es así, doctora, y agradecerle por estas informaciones. De esta manera nos vamos a la pausa, no sin antes recordarles tomar las prevenciones correspondientes debido a las lluvias. Al regreso continuamos con más en AN7 Amanecer.